Buenos días, buenos días, buenos días. Hoy vamos a hablar de economía. Voy a intentar ser lo más breve posible, pero ya solamente el título de la noticia es suficiente como para callar muchísimas bocas de toda esa prensa macarra y mamporrera. España, locomotora de Europa, aporta el 40% del crecimiento económico europeo. El 40%. Con Alemania estancada y Francia acorralada por las incertidumbres, nuestro país se reivindica como el motor de la eurozona. En 2024 será responsable de algo más de 0,3 del 0,8 que avanzará el Producto Interior Bruto conjunto de los socios del euro. En 2023 aportó 0,3 del 0,4 de crecimiento. Por supuesto que el Banco de España vuelve a elevar la previsión de crecimiento al 3,1 este año y al 2,5 en 2025, igual que hacen el Fondo Monetario Internacional y el Banco Europeo. En 2024 el avance de la actividad económica de nuestro país será del 3,1, frente al 0,8 del conjunto de los socios. Es muy fuerte. Jamás España en toda su historia ha tirado de la economía europea como lo está haciendo ahora, gracias al gobierno que tenemos de coalición. Es la macroeconomía la que tiene que tirar de la microeconomía. Es la macroeconomía la que hace que haya más empleo y que haya más exportaciones, que es lo que de alguna manera nos está haciendo llegar a la cima de la economía europea. Crecer más que Estados Unidos también. Esto no se había visto nunca. ¿Y a qué se dedica la gentuza del PP? La gentuza de la prensa canalla, la gentuza del Partido Judicial Popular, a cualquier cosa, menos a echar una mano, para seguir creciendo y avanzando. Es así de simple. Lo que entre 2012 y 2014 era inaudito, una década después es una realidad palpable. España es la locomotora de Europa. En 2024 nuestro país aportará el 40% del crecimiento económico de la eurozona, en este año que termina. Con Alemania estancada y Francia acorralada por las incertidumbres. España es la responsable de algo más de 0,3 del 0,8 que avanzará el Producto Interior Bruto, conjunto de los socios de la moneda común. En 2023 aportó otras 0,3 del 0,4 de crecimiento, casi 3/4 partes. Este liderazgo tiene una doble relevancia porque el Producto Interior Bruto de España es aproximadamente el 10% del total de la eurozona. El economista Ángel Talavera, jefe para Europa de Oxford Economics, es decir, desde el cuarto puesto de partida, detrás de Alemania, 29%, Francia 19% e Italia 14,5%, nuestro país lleva 3 años liderando económicamente a sus socios, especialmente en los últimos 2 ejercicios, como se puede observar en cualquier gráfico de economía que os presenten de la actualidad real. En 2023 el crecimiento del Producto Interior Bruto de España multiplicó por casi 7 veces el del conjunto de la eurozona, un 2,7% frente al 0,4%. En 2024, y ya no son previsiones, porque ya son reales, el Banco de España lo es incluso más optimista que las previsiones de la Comisión Europea. El avance de la actividad económica de nuestro país será del 3% frente al 0,8% de todos los socios,
que comparten divisa juntos, casi 4 veces más, según se refleja, como ya os he dicho, en todos los gráficos de economía en Europa. Estos positivos datos macroeconómicos siempre chocan con dos críticas fundamentales. La primera, y la más importante y certera, que las cifras agregadas y la contabilidad nacional esconden historias de precariedad y vulnerabilidad y que no miden bien la evolución del bienestar de todas las familias. Eso es cierto. Pero tirar de la macroeconomía de esa manera facilitará muchísimo más llegar a una solución para todas estas familias que, por lo que sea, necesitan ayudas del Estado constantemente. Y además el desarrollo de las empresas y los autónomos. La segunda proviene de los de siempre, de la gentuza, de los partidos de la derecha y la ultraderecha. Y busca siempre retorcer esos mismos datos para dar una visión negativa y pesimista de la economía de nuestro país. Pues no, porque toda Europa lo dice. Toda la economía mundial lo dice. Por más que pataleen y suelten bilis. Desde el 2008, la renta per cápita real de los españoles crece 10 veces menos que la media de la Unión Europea, dicen ellos. Un 1% frente al 11%, dijo Alberto Núñez Feijóo. Una mentira así de grande. Bueno, como cada vez que abre la boca. La respuesta inicial a ambas críticas la pretendió dar el presidente del gobierno Sánchez el pasado lunes 23 de diciembre en su valoración del ejercicio que ya acababa. El buen desempeño de la macroeconomía está ayudando a mejorar la vida de la gente, lo que se ve en la recuperación del poder adquisitivo y en el incremento del consumo. No podemos caer en la autocomplacencia al hablar de tareas pendientes como la vivienda y señalar los niveles de desigualdad y pobreza, sobre todo de pobreza infantil, absolutamente inaceptables para una economía desarrollada como la nuestra. Y añadió, España continúa teniendo una tasa de paro demasiado alta, unos niveles de productividad laboral que tenemos que seguir mejorando y un gasto en investigación todavía reducido si nos comparamos con el resto. Efectivamente, el crecimiento del Producto Interior Bruto significa una mejora de la vida de la gente. Bueno, solo tenemos que ver que cada vez que hay un puente, todos los hoteles se llenan. Y todo el mundo coge el coche y se va por ahí de fiesta. Hay muy poca gente que no puede hacer eso. Cada vez hay menos. Y cada vez hay más gente trabajando. Aunque el grado de la mejora y su traducción en una mayor justicia social y una menor desigualdad depende de las políticas de redistribución de la riqueza y de la renta, y de la robustez de la sanidad y de la educación y del resto de servicios públicos. Y para eso están las comunidades autónomas del PP quitándole impuestos a los ricos y machacándonos a los pobres. En los últimos años, con los dos gobiernos progresistas de coalición, la reforma laboral y de las pensiones, el incremento decidido del salario mínimo interprofesional y otras medidas como los avances en la transición energética han tomado el camino del aumento del bienestar social, incluso en un contexto adverso dentro y fuera de nuestras fronteras, como el de esta última etapa con la pandemia, el volcán de La Palma, la Dana en Valencia o las guerras internacionales y el genocidio en Palestina. Pero es que además el crecimiento económico se transforma en poder político y en influencia como actor regional. Por ejemplo, la posición de España es muy diferente hoy que hace una década respecto al examen de las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea, que limitan el incremento nominal del gasto público para rebajar el déficit, el desequilibrio presupuestario entre los ingresos y los gastos, y la deuda. Con Francia o Italia, en verdaderos problemas, se puede asegurar que nuestro país cuenta con margen de maniobra en Bruselas. Ninguna institución duda en estos momentos de que España cumplirá con los objetivos de reducción de los desequilibrios fiscales. Desde el Ministerio de Economía no se cansan de repetir lo mismo. El avance del Producto Interior Bruto de España es equilibrado. Y estamos haciendo compatible un elevado crecimiento económico con la protección y apoyo a familias y empresas y el mantenimiento de la responsabilidad fiscal. Esto es evidente. Al delincuente ese que tengo ahí detrás,
y a toda la banda que le sigue les sienta como una patada en los lereles. Pero es la realidad, por más que la prensa macarra y mamandurria siga haciendo y diciendo mentiras y bulos. Esto lo dice el Banco de España, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE. Lo dice todo el mundo, menos ellos, claro, porque esto no les va bien. La inmigración y el Producto Interior Bruto per cápita. Sobre las advertencias de Feijóo y el PP sobre el estancamiento del Producto Interior Bruto per cápita en España desde 2008 para negar el robusto crecimiento económico de los últimos años, surgen dos argumentos que cuestionan esta crítica. El primero es el marco temporal elegido. Arranca en el pico de la burbuja inmobiliaria en el que la actividad económica se hinchó sobre múltiples desequilibrios y aborda un periodo en el que su partido gobernó durante la mitad de los ejercicios aplicando políticas de austeridad y recortes en los que la desigualdad, el paro, la precariedad y los desahucios alcanzaron máximos insoportables. Acordaros cuando Rajoy hacía campaña y decía que iba a bajar todos los impuestos y al día siguiente de ganar las elecciones dijo que los tenía que subir todos porque claro, la herencia recibida. ¿Os acordáis? Pues de eso habla Feijóo. El segundo argumento tiene que ver con la ratio escogida, el Producto Interior Bruto per cápita. Una medida más ligada con la productividad que con el crecimiento y refleja todavía peor la evolución del bienestar de una sociedad. Por ejemplo, el Producto Interior Bruto per cápita puede incrementarse en una sociedad que obliga a sus ciudadanos a emigrar porque no encuentra oportunidades laborales y al contrario, esta ratio aumenta menos que el Producto Interior Bruto agregado si crece la población, como efectivamente está ocurriendo en España, por la llegada de inmigrantes, una tendencia que, por cierto, supone una ventaja comparativa de nuestro país respecto a sus socios europeos, por nuestra capacidad de absorción sin generar problemas. No hay problemas con la inmigración, se los crean Vox y PP, ellos solos, con sus bulos y sus comidas de coco. En fin, una forma de verlo es que un país cuya población crece es un país vivo, y todos los economistas coinciden en que la inmigración ha permitido el crecimiento tras la pandemia en España, sobre todo aliviando la escasez de oferta de trabajadores y trabajadoras en sectores claves como la hostelería o los cuidados. Este mismo viernes, el Centro de Análisis Funcas seleccionó como dato del año que la inmigración aporta el 84% del crecimiento de la población española. Repito, el 84% del crecimiento de la población española. La inmigración aporta ese dato. Desde 2022 hasta 2024, 1,2 millones de personas frente a 232.000 españoles más. ¿Sabéis lo que significa? Que aquí cada vez se tienen menos hijos, porque no se llega con la miseria de salarios que pagan los empresarios. Por eso hay que ir subiendo cada año el salario mínimo. Cada año. Porque si fuera por ellos no pagarían un duro. Y todos del PP. La población extranjera ha pasado de representar el 11,6% de la población total al inicio del periodo considerado a suponer el 13,8%. Esta tendencia es relevante en tanto que ha sostenido el crecimiento de la economía y la creación de empleo, en especial en los sectores más afectados por la escasez de mano de obra. En fin, los inmigrantes han ocupado el 40% de los nuevos empleos, esos empleos que los españoles no quieren. El crecimiento económico y las familias estamos creando más empleo que Italia y Alemania juntos. Para ponerlo en perspectiva, el presidente Sánchez resaltó en su balance de 2024: estamos creando más empleo que Italia y Alemania juntos. Desde que empezó el año hasta noviembre hay 460.000 afiliados más a la Seguridad Social en nuestro país, hasta superar los 21.500.000 personas trabajando. Un récord histórico que se compatibiliza con una temporalidad en mínimos y con una menor precariedad en general, gracias al efecto de la reforma laboral y a la subida del salario mínimo interprofesional,
que les duele, pero muchísimo, al Feijóo y toda su banda mafiosa. España está logrando reducir la desigualdad. En los últimos 6 años la renta disponible en términos reales ha crecido un 9%, un crecimiento progresivo, ya que ha aumentado casi 3 veces más en los hogares de clase trabajadora que en los privilegiados. La renta disponible real de las familias es una de las formas de observar el traslado del crecimiento del Producto Interior Bruto a la vida de la gente. Este dato refleja el dinero que tienen los hogares para gastar o ahorrar después de pagar impuestos, y se eleva si se incrementan los salarios u otros ingresos, pero también si se modera la inflación y si hay más personas trabajando en la misma familia, o si los empleos son más estables y si las jornadas tienden a ser completas. La renta disponible real de los hogares ha remontado un 19% desde el suelo del segundo trimestre de 2014. Otro día hablaré de las pensiones. Sigo. La crisis de precios que siguió a la pandemia le dio un duro golpe, pero se recuperó y ha seguido aumentando. Este comportamiento no ha sido diferencial en España respecto a la eurozona, pero ha apoyado el gasto de las familias en 2023 y en este 2024, y todos los informes de provisiones confían en que seguirá mejorando, un argumento que sitúa al consumo como uno de los mayores impulsores del avance del Producto Interior Bruto en 2025, que será del 2,5%, según el Banco de España, según el Banco Central Europeo y según el Fondo Monetario Internacional, de nuevo a la cabeza de la eurozona. La moderación de la inflación y las bajadas de los tipos de interés del Banco Central Europeo también son claves en esta tendencia. Mientras, el encarecimiento de la vivienda, sobre todo en los lugares donde se concentra más empleo, es la mayor amenaza, sobre todo porque ahoga a las familias más vulnerables, pese a que sus ingresos se hayan elevado más en los últimos años por la reforma laboral y el salario mínimo interprofesional. Un análisis de los datos de la encuesta financiera de las familias sugiere que la propensión marginal a consumir habría descendido de forma apreciable en nuestro país entre 2017 y 2022, un fenómeno que habría sido más adecuado y acusado entre los hogares de mayor renta y en aquellos sin vivienda en propiedad. Las ventajas comparativas de España. La renta disponible real de la familia no es una ventaja comparativa de España. Sigue siendo inferior a la de Alemania, Francia, Italia y la del conjunto de la eurozona. Sí lo es que la actividad en España se está beneficiando de unos costes energéticos menores que en el resto de la eurozona, por el mayor peso de las renovables, que impulsa a todos los factores y a todos los sectores y a su competitividad. En fin, don Ángel Talavera opina que otra ventaja importante es la estructura económica con una industria relativamente pequeña, lo que limita el impacto de la crisis del sector, y uno de los servicios especialmente turísticos grande. Las mejores previsiones de España frente al conjunto de la eurozona y los principales socios descansan en la reactivación de la inversión de las empresas, gracias sobre todo al despliegue del plan de recuperación, también en el gran cambio en el sector exterior, con el inédito aumento de las exportaciones de servicios. Exportamos servicios de alto valor añadido, más allá del turismo, cuyo boom de los últimos años está tocando techo. También hay riesgo. En el ámbito internacional, la principal fuente de riesgo emana de un posible giro en las políticas económicas por parte de Estados Unidos, el Trump. Un giro sobre el que no existen suficientes detalles como para realizar una valoración precisa, pero que previsiblemente incidiría a la baja sobre la actividad económica mundial, europea y evidentemente española, y esto lo avisa el Banco de España. También continúa siendo relevante la incertidumbre procedente de los conflictos bélicos en Ucrania y Oriente Medio, y además estarían ganando relevancia los riesgos asociados con la inestabilidad política y la debilidad económica en algunos países europeos como Francia y Alemania. En el ámbito nacional, al margen de la mencionada crisis de vivienda, cabe destacar la incertidumbre sobre la velocidad con la que el proceso desinflacionario discurrirá a lo largo del horizonte de proyección y sobre la senda de recuperación de la inversión empresarial, una rúbrica fundamental para sustentar el crecimiento económico
y que ha venido sorprendiendo a la baja de forma persistente en los últimos trimestres. España es la primera, hoy, y lo será el año que viene. Y si seguimos con un gobierno de coalición y con un presidente como Pedro Sánchez, seguiremos creciendo, a pesar de los pesares, a pesar del berrinche del delincuente narcotraficante que tengo ahí detrás, ese de ahí, a pesar del berrinche de la ultraderecha y de la extrema derecha, a pesar del berrinche de los jueces del Partido Judicial Popular, a pesar del berrinche de la prensa macarra y mamporrera. A pesar de todos esos berrinches, nuestra economía es la mejor de la eurozona y crece más que la de Estados Unidos. Hasta luego, chicas, chicos. Feliz 2025.